Bueno, vamos a hablar sobre la selección de Ecuador contra Alemania. Gran victoria de nuestros hermanos ecuatorianos, victoria que la necesitaba. Yo creo que después de esta victoria Ecuador está para grandes cosas, cuartos, semis, porque una final, porque Ecuador demostró hoy que está para grandes cosas, ¿no? Ecuador demostró hoy que le puede ganar una selección grande, que no se achica, porque bueno hubiera sido que Alemania los encerró y los llenó de pelotazos, nunca pasó eso. Antes Alemania casi ni llegó al área. Un gol polémico y no mucho más que otras jugadas. De ahí Ecuador con una presión alta, jugando al buen pie Pedro Vite, lo que jugó Pedro Vite el día de hoy ha sido escandalosamente bueno. Entonces es para enmarcar este partido de Ecuador, un partido histórico, lo que ha conseguido Ecuador, que yo decía que hace un año tenían una de las mejores generaciones porque Plata estaba bien, estaba Moisés Caicedo en un buen momento, Hincapié, Pervis, estaban jugando muy bien en el anterior mundial, era una gran selección y yo dije, la anterior era para mí una oportunidad que podían llegar un poco más alto y no quedarse donde se quedaron. Eh, y esta, como venía regulando, primer partido lo pierde contra Costa de Marfil, el segundo lo empata contra Curazao. Uno como que ya se va bajando un poco la moral, se le va bajando un poco la moral de lo que es Ecuador, ¿no? Que Ecuador en eliminatorias te clasifica segundo con 3 puntos menos. Entonces llega un mundial a lo más importante y pierde en el primer partido y empata en el segundo contra un rival como Curazao. Es como para preocuparse y para decir, ¿no? Pero yo sabía que Ecuador le podía hacer el frente a Alemania porque Ecuador es un equipo que le gusta enfrentarse a selecciones grandes. Le gusta que subestimen a Ecuador, no más que subestimen al otro rival. Creo que eso es lo que a Ecuador más le favorece, ¿no? Que él no sea el favorito. Al él no ser el favorito, no tiene una presión, ya lo había contado. No sé si publiqué ese video, ya lo había contado. Ecuador, al no tener una presión, creo que lo hace mucho mejor, juega más concentrado, juega con más ganas. Esta vez tenía la presión de que tenía que ganar sí o sí porque el empate no le servía. Pero se esmeró, comenzaron los primeros minutos un poco flojos, un poco imprecisos, no llegaban rápido a la marca, llegaban tarde, cometían un poco de faltas. Pero llega el primer gol de Alemania, un gol polémico, un gol que la verdad para mí no es válido. Es un gol que sí toca primero el balón. Estaba viendo por ESPN y decía Mariano Clos que no era falta. Para mí es una falta clara. ¿Por qué? Porque es imprudente al alzar el pie tan alto. Porque ya es a la altura de que se tiene que disputar con cabeza. Y entonces, claro, no lo hubiera tocado, para mí no es falta, pero lo tocó después de bajar el pie, lo toca y ahí ya comete la infracción al ser una jugada peligrosa por alzar tanto el pie. Entonces me parece que era un gol que no se tenía que sumar al marcador. Mal ahí los del bar, mal la jueza ahí porque estaba cerca, lo podía ver y siguieron continuando con el partido y Ecuador se despertó, le comenzó a meter garras, comenzó a despertarse, comenzó a decir, no, me están eliminando, me están dejando afuera de la copa más importante, cada 4 años la voy a jugar, eh, no puede ser. Y comenzó Moisés Caicedo a presionar duro, Gonzalo Plata llevó eh, Pedro Vite comenzó a jugar mucho mejor. Bueno, entonces comenzó Ecuador a despertarse, comenzó a jugar más Pedro Vites, que se llama Vite, jugadorzazo, la verdad, otro que está demostrando, la verdad, se me va. Otro que estaba demostrando, ya había demostrado contra Costa de Marfil que estaba jugando bien, era el único que me había gustado junto a Nilson Angulo, que eran de los mejorcitos que para destacar en contra Costa de Marfil, de los que más lo intentaron, de los que más pudieron hacer mucho. Eh, Eran de los que más estaban sobresaliendo en este partido. Después Pedro Vite aflojó un poco contra Curazao, no lo vimos y llovieron críticas. Y esta vez volvió a aparecer Pedro Vite, un jugador que recuperaba balones, un jugador que te manejaba el medio campo junto a Moisés Caicedo, un jugador que no le temblaba, que si tenía que gambetear o hacer una de más, la hacía y hacía buenos pases, se combinaba con Nilson Angulo, un Angulo que otro jugadorzazo, la verdad, otro
otro jugador para demarcar en este partido, la verdad, por cómo jugó y porque no le dio miedo estar a un rival como Alemania. No le templó y no le estaba temblando en los anteriores partidos. Era el único que estaba demostrando. Lo demostró contra Curazao y cuando entró contra Costa de Marfil también lo venía demostrando. Entonces, Nilson Angulo se merecía la titular por todo lo que venía haciendo. Se ganó la titularidad contra Alemania y lo hizo perfecto porque no se le tembló, se le arrimaba a Kimmich y lo gambeteaba, o lo mismo Rudiger o Tak, cualquier defensor, era el que por donde más esperanza tenía Ecuador, por donde sabías que algo te iba a hacer Nilson Angulo, a cualquier cosa iba a procrear una jugada de gol. Y era lo que hacía, intentaban, presionaban, Alemania casi no pudo salir, no pudo seguir con su juego, no intentó mucho, la que intentaba, los defensas estaban muy bien parados, los anticipaban, excelente la saga central de Ecuador hoy, jugó re bien, Hincapié un poco bajo, lo sigo notando que Hincapié está un poco mal a lo que demuestra Hincapié, no está siendo de los mejores jugadores de Ecuador como lo veníamos anunciando. Como ya venía con el Arsenal, venía jugando bien, creo que Hincapié no está sobresaliendo como lo esperaban los ecuatorianos, creo, ¿no? Porque a veces se lo llevaban la marca, a veces él le tenía que ayudar Pacho, Ordóñez, entonces casi no podía. Y de ahí, después del gol de Alemania, que 5 minutos después llega el gol de Nilson Angulo. Un gol que refrescó a Ecuador. Ese gol lo refrescó a Ecuador, porque venían un poco preocupados, venían un poco con angustia. Llega ese gol, un gol que le hacía falta gritar a Ecuador, que se lo venían aguantando desde el partido anterior. Y Nilson Angulo, como le llega, le pega, presionado por la marca, por las piernas, yo no sé qué defensor de Alemania, y mete un golazo. Y llega el 1-1 y Ecuador fue como un refresco para Ecuador ese gol y comenzó a seguir intentando, comenzó a seguir presionando, a mantener las marcas, a comenzar a llegar, llevó a Nilson Angulo, eran los que más hacían de arriba, los que más presionaban y cuando quería intentar salir, Alemania no lo podía hacer porque estaba Pedro Vite, estaba Moisés Caicedo, Joel Ordóñez y William Pacho, Alan Franco, estaban resistiendo ahí y anticipándose muy bien con los jugadores y Ecuador era el que movía el balón, Ecuador era el que se hacía sentir. Llega la pausa de hidratación y aflojó. Siempre la pausa de hidratación a las que están bien las selecciones las afloja y ya no siguen jugando como venían jugando, las afloja, yo no sé, como que ya no siguen con la misma intensidad que estaba y comenzó Alemania a mover un poco más el balón, a tener una que otra jugada, pero no tan peligrosas que ha hecho sufrir a Galíndez, no creo que hubo ninguna de esas. Eh, Mucho mérito de eso tiene que ver la defensa ecuatoriana, ¿no? Que se anticipaba todo balón y del mediocampo casi Alemania no podía salir, no los dejaban hacer su juego, pellizcaban, pegaban, metían y no se dejaban y con eso llegaron el fin del primer tiempo. Un Ecuador que se veía que tenía ganas de hacer el segundo, un Ecuador que como que se veía que era mucho más que Alemania. Inicia el segundo tiempo, comienza otra vez normal, no se estaban dando mucho, no había muchas llegadas por parte de Ecuador, pero sí bien sostenía la defensa, Alemania tampoco podía pasar más del mediocampo. Fue un duelo más del mediocampo lo de Alemania y Ecuador, que terminaba ganando Ecuador porque te anticipaba los pases y comenzaba a distribuir un poco más el balón. Pedro Viti, que lo vuelvo y repito, hizo un partidazo y jugó un partidazo. Estaba en deuda Ener Valencia. Sigue en deuda, la verdad, no ha demostrado. Creo que ya para el próximo partido no tiene que ser titular porque cada pase que les llegaba no lo podía hacer bien. Cada pase que llegaba se lo interceptaba, no controlaba bien, no decidía bien. Habían contraataques que tenía que hacer, se la pasaban a Ener y se enfriaba ahí. El público ya se estaba calentando un poco, comenzaron un poco a silbar porque en una jugada de contraataque no puedes frenar la silla, enfriar tanto una jugada. Entonces, Ener Valencia, la verdad, mal partido, creo que fue el que peor lo jugó. Plata venía haciendo, y venía jugando mal, hay que decirlo.
no venía con esa gambeta, cuando gambeteaba no decidía bien la segunda jugada, no hacía bien el pase, se quería, se notaban las ganas de Plata de jugar bien, de querer hacer un gol, pero no le salían las jugadas hasta el segundo gol, ¿no? Pero de ahí Ecuador lo seguía intentando, casi tampoco es que en el segundo tiempo hubieron muchas ocasiones de lado a lado, no hubieron muchas. Un disparo de Ener que Neuer la tapa bien y no mucho más que eso. Llega a minuto 75, Ecuador ya desesperado porque necesitaba una victoria, Ecuador ya comenzando a volver a tener un segundo respiro, comenzó a mover un poco más el balón y después de una mala salida de Neuer, Tag, no se hablan ahí, se confunden entre ellos, Tag la toca, no alcanza a salir, llega un jugador, se la pasa a Moisés Caicedo le quiere dar a Plata y Plata la pellizca y pasa cerca al palo y creo que fue tiro de esquina esa jugada. Y de ese tiro de esquina viene la jugada del gol. Tiro de esquina, muy buen centro. Kevin Rodríguez cabecea bien, se la anticipa a Tagua Rudiger, no me acuerdo. Y llega a Plata y le mete un puntazo para meterla adentro y logra Ecuador algo histórico. Algo que la verdad desde el anterior mundial que lo querían gritar, que querían ir a octavos en el anterior mundial, esta vez llegan a 16, que Ecuador por lo que había hecho en clasificatorias se merecía, ¿no? Lo que había hecho hasta ahora en este mundial no se merecía clasificar. Le tocó una selección dura, era la selección con la que tenía que ganar sí o sí, el empate no le servía, 2 puntos, creo que era algo muy duro que quede como mejor tercero, y solo le servía la victoria y es a lo que fue a buscar y es lo que terminó consiguiendo. Después Alemania intentó, pero tampoco cuando Alemania tenía que atacar, cuando Alemania tenía que hacer el 2 tampoco es que hizo mucho, tampoco es que atacó mucho, tampoco es que mm, Galíndez sufrió mucho. Cierto certidumbre de que se lo empaten, eh, pero, pero no hacía méritos Alemania para que haga eso y Ecuador se termina llevando la victoria, la verdad. Un gran partido de Ecuador, la verdad, porque no se achicó ante una selección que tiene en el escudo 4 estrellas, que son 4 mundiales, que es mucho más grande que Ecuador. No se achicó y era lo que venía diciendo. Ecuador es una selección que con selecciones grandes no se achica, no agacha la cabeza, no se siente inferior, sino se siente superior y comienza a jugarle de tú a tú. Y ahí es donde a Alemania se le complicó. Cuando una selección te juega tú a tú, Alemania no puede encontrar pases y también ese mediocampo fue muy bueno el de Ecuador y, y la defensa también. Entonces, gran partido de Ecuador, gran partido, felicitaciones. Llegaron a 16, toca ver contra quién se enfrentan. Creo que los que le pueden enfrentar es el que quede primero en el grupo K, que por ahora viene siendo Colombia, el que contra Estados Unidos, contra Suiza o contra México. Creo que son los que le puede tocar próximos rivales a Ecuador. Gran partido para destacar de Vite, la verdad, jugador Sazo, un jugador que sorprendió. Yo ya lo había visto en el primer partido, no lo había visto antes, lo vi recién en el primer partido contra Costa de Marfil y me gustó cómo estaba moviendo el primer tiempo. Ya el segundo le fue aflojando, Costa de Marfil comenzó a salir un poco más. En Curazao sí lo vi un poco flojo, no lo vi tanto con el movimiento y hoy demostró ser un crack, demostró que, que está bien Ecuador en ese medio campo. Yo lo que decía antes era, le falta un 10 un enganche, alguien que le filtre pases, que tenga una visión de juego diferente, pero no le faltó en este partido. Entonces, ojalá Ecuador siga sumando, ojalá no nos enfrentemos con Ecuador y Colombia, la verdad, que los sudamericanos lleguen un poco más lejos, es lo que todos queremos. Para que amargarnos la vida cualquiera de los dos en 16 y ojalá no tengamos eso, nosotros poderle ganar a Portugal y, y de ahí ya que se decida, ojalá que saquen a México, que la verdad me gustaría que saquen a México, que saquen a Estados Unidos, Suiza, creo que ojalá que vaya para cualquiera de esos tres, que para mí a esos tres le puede ganar. Contra Colombia, creo que se les puede complicar un poco, pero a Colombia también se le va a complicar. Roguemos porque no se enfrenten entre esos dos, porque son selecciones sudamericanas y
firme con las sudamericanas hasta donde lleguen, ¿no? Ahora mañana apoyar por Uruguay, a ver si también consigue la histórica, algo que sí pudo hacerlo Ecuador, y Conmebol comienza a demostrar que todavía le queda. Ya lo había hecho Paraguay en el anterior contra Turquía. Colombia venía demostrando bien, tenía que ganar las dos que tenía que ganar. Sí, selecciones un poco inferiores, muy inferiores a Colombia, pero hay que ganar esos partidos para ya no complicarnos tanto con Portugal, y al Portugal haber empatado un partido nos sirve el empate, pero ojalá irles a ganar, ir a demostrar que Colombia también puede ganarle partidos grandes a grandes selecciones, ¿no? Eh, Argentina también ya venía haciendo un buen trabajo, tampoco es que las elecciones, aunque Argelia me sorprendió, Austria lo mismo, pero tampoco es que eran unas elecciones top, pero en este mundial están demostrando que esas elecciones están pegando duro, como por ejemplo Curazao o Costa de Marfil. La verdad que yo pensaba que Ecuador le podía ganar fácilmente a Costa de Marfil. Eh, Paraguay lo demostró, ya dije Colombia, hoy demostró Ecuador, Argentina y los que estaban subestimando a Conmebol, que no, que son selecciones que mira, llegan a un mundial y se achican, llegan a un mundial y no pueden, llegan a un mundial. Ya estamos prácticamente clasificados Paraguay, Colombia, Argentina, Brasil, falta Uruguay y falta una, ¿no? A ver, Ecuador, Paraguay, Argentina, Colombia, Brasil y Uruguay. Falta Uruguay. Vamos a ver mañana cómo le va a Uruguay. Ojalá le vaya bien y ojalá poder clasificar 6 de 6 de Conmebol para que sigan subestimando a la Conmebol y seguirles demostrando que nosotros sí pudimos, que nosotros sí podíamos, que nos faltaba un poco de un baldado frío a Ecuador, a Paraguay, pero les llegó eso, se pusieron las pilas, comenzaron a jugar con el corazón caliente, cabeza fría, y comenzaron y ganaron este partido que era el que más le quería ganar Ecuador a Alemania, pero por lo que venían haciendo antes era lo que les tocaba hacer. Entonces, gran partido de Ecuador, gran partido de Nilson Angulo, que ya lo venía remarcando porque vi el partido contra Argentina, creo que fue el último de las eliminatorias de Conmebol. Lo que jugó ese Nilson Angulo es para sorprenderse porque se gambeteó como a tres argentinos y ahí ya lo tenía un poco. Y yo decía, Nilson Angulo es bueno, demostró contra Curazao, era el que más garras le metía y hoy volvió y demostró un partido porque mete un gol que le sirvió muchísimo a Ecuador. Ese gol es la victoria de Ecuador hoy. Ese gol es el que a Ecuador volvió a surgir después de ese gol, porque hasta el primer gol de Alemania se sentía que Ecuador estaba nervioso, que no quería, no conectaba, pero llegó ese gol de Nilson Angulo y desencadenó todo y comenzó Ecuador a jugar a lo que venía demostrando en las eliminatorias con Mebol. Entonces sí, felicitaciones, vuelvo y repito. Están para grandes cosas de Ecuador. Ojalá no nos enfrentemos, es lo que menos queremos, que dos selecciones se enfrenten en 16avos. Creo que es muy temprano para que alguna de las dos mejores se tenga que ir, ¿no? Entonces, hay que seguir. Para mí, Ecuador está tercera, mejor de Conmebol hasta ahora, la verdad. Para mí, Ecuador, bueno, no sé si que Brasil esté mejor. Para mí, Colombia, Argentina, Brasil, bueno, y ahí viene Ecuador, porque ganarle a Alemania es un mérito grandísimo. Ganarle a Alemania es algo para levantarse y ponerse de pie y aplaudir a estos jugadores que lo hicieron espectacular. Y no ganarle a Alemania encerrándose, ganándole a Alemania al buen fútbol, ¿sí? A jugarle al tú a tú, a no achicarse por ser Alemania. Y eso fue lo que terminó haciendo Ecuador. Como te digo, Ener Valencia está debiendo, capaz ya en el próximo no tiene que ser titular, meter a un Kevin Rodríguez que la verdad hoy entró y aguantó muy bien los balones. O otro que la verdad, Ener tiene historia en Ecuador, pero si ya no se le está dando, toca hacer cambios, así no le gusta a la gente, ¿no? Entonces sí, gente, esto es lo que opino de Ecuador. Felicidades a toda la gente de Ecuador que se clasificó a 16avos y ojalá no enfrentarnos como les digo.